Abrir sus Biblias el día de hoy en el libro de Proverbios. Vamos a ir al capítulo 14 y voy a leer el versículo 14. Proverbios, capítulo 14, versículo 14. Continuando con lo que hemos venido hablando, tomando como base este libro que se recomienda bastante a cada uno de ustedes, es un pequeño librillo, un llamado a la oración, escrito por nuestro hermano J.C. Ryle, por allá del siglo XVII. Un hermano que para nada era un bautista reformado, sino que es un hermano que fue anglicano aquí en la tierra, pero hoy ya no es anglicano, ya está en la presencia de nuestro Señor. En el capítulo número 6, el cual él titula Oración y Recaídas. ¿Me ayudan a emparejar la puerta, por favor? En el capítulo número 6, al cual él titula Oración y Recaídas. Yo voy a tomar en el libro de Proverbios el capítulo 14 y el versículo número 14, para que podamos entender la idea que nuestro hermano está intentando comunicarnos en este capítulo número 6. Y mis hermanos, la idea que se ha venido tratando a lo largo de estas enseñanzas es que ustedes puedan responder una sola pregunta de una sola palabra. Una pregunta de una sola palabra. La pregunta es, ¿oras? Esa es la pregunta que se está intentando contestar hoy y que se ha intentado contestar a lo largo de las enseñanzas. ¿Oras? Esa es la pregunta. Si oras verdaderamente, no te estamos preguntando si participas en ministerios, como dice nuestro hermano J.C. Ryle, no te estamos preguntando si tú vas a reuniones de oración, si oras con tu familia. Lo que se te está preguntando es si oras, si tienes hambre por la oración, si tienes deseos de orar, si te apartas en tu vida privada y en tu vida íntima para que puedas orar, para que pases un tiempo en la presencia del Señor, buscando su rostro, disfrutando estar en su compañía. Esa es la pregunta que estamos intentando que tú respondas. Si oras, no si oras en conjunto, no si tú oras con tu esposa, con tu familia, con tu mamá, con tu familia, no si participas en ministerios donde de vez en cuando elevas alguna que otra oración. Es muy diferente que en el exterior y externamente tú ores con otros por cuanto es tu hábito, por cuanto es tu inercia, tu tendencia. Y como cristianos, por supuesto, que en todo momento nos estamos animando a orar. Oramos cuando comemos, oramos cuando hacemos algunas actividades cristianas, oramos en nuestro trabajo, oramos y elevamos oraciones de vez en cuando en todo lo que hacemos. Pero realmente apartas un tiempo donde no tienes necesidades ni peticiones para el Señor, sino solamente estás buscando su rostro para que Él sea exaltado y glorificado y para que pases un tiempo adorándole por quien Él es. Esa es la pregunta que estamos intentando que respondas. Si tú oras, y hemos venido viendo a lo largo de algunas enseñanzas que cuán importante o cuán evidente es cuando una persona verdaderamente ora. Y el día de hoy, mis amados hermanos, hermanas, vamos a darnos cuenta cómo es que hay personas que en lo privado han caído, han tropezado en su vida de oración. Y esto se ve reflejado en el exterior. Lo que estamos mirando el día de hoy y lo que queremos afirmar en primer lugar es que todo cristiano tiene recaídas en el pecado, tropiezos con el pecado. Pero tenemos que preguntarnos si una persona está viviendo en pecado o ha tropezado en el pecado. Es muy importante hacer una diferencia en todo esto porque
Nosotros, dice la Escritura, que hemos sido libertados del pecado y que en esa libertad nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros vivamos en libertad de nuestro pecado. ¿Cuál es el pecado del cual Él nos ha librado? Bueno, es obvio que todo aquello que no está de conformidad al diseño de Dios, a la voluntad de nuestro Señor, es pecado, ni más ni menos. Todo cuanto existe ha sido diseñado por el mandato de nuestro Señor, por precepto y por decreto. Ya sea por decreto, como lo es la creación, sea la luz, al intentar violar esa ley por decreto, se cometería pecado. Sin embargo, por precepto, cuando Dios le dice a Adán que no peque, se ha dado una orden. Y aunque el fruto no era nada mágico en sí mismo, por el simple hecho de haber violado ese mandamiento, ese precepto que Dios les había dado, se cometió pecado. De verdad, mis amados hermanos, no podemos quedarnos con una mentalidad tan pequeñita de lo que es el pecado. ¿Por qué? Porque muchas personas hoy en día creen que no están viviendo en pecado, solamente porque no dicen groserías, no maldicen, solo porque no se están drogando, no están fumando, no están tomando, solo porque no se van con otras personas a fiestas, a estar toda la noche en vanidades y loqueras. Mucha gente cree que porque un joven, y lo tomo en específico, porque muchas mamitas creen que porque sus hijos no están haciendo ese tipo de cosas, sus hijos son buenas personas y sus hijos son niños buenos. Pero el pecado no solamente es no hacer lo malo, sino que el pecado implica no hacer lo bueno. Y podrá ser que ese joven no va a fiestas, puede ser que no se drogue, puede ser que no tome, puede ser que no ande en malos pasos, pero te digo algo, si ese joven no ora, no lee, no disfruta su comunión con el Señor, puede ser que esté viviendo en pecado. ¿Cuál pecado? Es pecado no amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Es pecado no vivir agradecidos con el Señor todo el tiempo, adorándole por la salvación en Cristo Jesús. Eso es pecado. Es pecado no considerar el estado de las almas de las personas y ver los beneficios del reino de los cielos en esta tierra y predicar el evangelio todo el tiempo que nosotros podamos. Es pecado. De otras maneras, nosotros también estamos pecando. No podemos tener esa mente finita y chiquitita creyendo que el pecado solamente es hacer lo malo. No lo olviden, por favor. Pecado es no hacer lo bueno. Y cuando nosotros estamos tropezados o estamos atrapados por el pecado, nosotros vamos a estar viviendo una vida en debilidad, como lo decimos en algunas ocasiones, una vida miserable. Y va a decir nuestro hermano J.C. Ryle, no hay nada más lamentable que encontrarse con un cristiano que está atrapado en su pecado. Es como vivir el infierno aquí en la tierra. Porque aunque en el exterior no te estás quemando, en el interior los dardos de fuego de nuestro Señor están aceteándonos. Es algo lamentable. Si tú alguna vez has caído en pecado, sabes que esto es algo brutal, es algo en lo que la mente empieza a jugarte tretas en la cabeza, empiezas a enloquecer. Y solo no enloqueces y no te mueres en la locura por la misericordia del Señor. Pero un cristiano que abraza el pecado o que toma en poca importancia el pecado es un cristiano que va a vivir una vida de locura. ¿Por qué un cristiano vive una vida de locura, de recaídas o de tropiezos? Por una falta de oración, dice el hermano J.C. Ryle, o él se atreve a decir, y yo comparto la idea, que es por una descuidada vida de oración. El terrible problema con el que nos encontramos hoy en día es que muchas personas creen que al hacer ya están agradando a Dios, cuando al Señor le importa demasiado tu relación con Él. Y la relación con el Señor no se ve de otra manera, de verdad, mis hermanos, no se ve de otra manera más que con una vida de oración, pero una vida de oración real, como lo acabamos de mencionar. No oraciones superficiales, no oraciones rápidas, no oraciones espontáneas de que algo me acordé, sino verdaderamente poder encontrar el rostro de nuestro Señor. La Biblia sí afirma que hay ciertas recaídas después de que una persona ha hecho una profesión de fe, como por ejemplo los Gálatas.
¿Recuerdan? Los Gálatas se habían convertido. Sin embargo, el apóstol Pablo es la única carta que escribe sin darles la bendición inicial, yendo directamente al grano y diciendo en su carta: oh Gálatas insensatos. ¿Qué les había pasado a estos Gálatas? Bueno, estos Gálatas habían corrido bien por una temporada, pero se habían apartado escuchando falsos maestros. Ellos habían recaído. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban comenzando a vivir nuevamente por la ley. Estaban corriendo bien, dice el apóstol Pablo. Corríais bien. ¿Quién los ha tropezado? Han caído los Gálatas. ¿Qué les llevó a no tener ese discernimiento? Porque la Biblia no se escribió sino hasta tiempo después, de forma completa recibimos el canon. ¿Qué les pudo haber guardado? También ustedes pueden observar al apóstol Pedro cómo nuestro Señor Jesucristo pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y el único que responde de una forma adecuada y acertada es el apóstol Pedro, diciendo: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto es algo impresionante, porque Él profesa la fe en voz alta. Él ama a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿saben? Quizá no escucha el consejo de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro: tú me vas a negar antes que el gallo cante 3 veces. Y aunque Pedro fue el único que profesó la fe de forma correcta y plena en esa ocasión, unos días después el apóstol Pedro estaba negando a nuestro Señor Jesucristo. Una caída. Nuevamente tenemos una caída aquí. ¿Qué pasa con los efesios? ¿Recuerdan que los efesios fue una iglesia muy sólida y muy fuerte? Pero nuestro Señor, escribiendo las cartas en el libro de Apocalipsis, dictando esas cartas para las iglesias, las 7 iglesias en el Apocalipsis, le llama la atención a los efesios diciéndoles: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Escuchen las palabras del Señor: por tanto, arrepiéntete de donde has caído. ¿Qué pasó con los efesios? Sana doctrina. Timoteo predicó allí, Pablo predicó ahí, la crema innata de los maestros de esa época predicaron en ese lugar. Era una iglesia sólida, que trabajó duro, que discernía profundamente, pero habían caído. Habían descuidado los efesios algo que les pudo haber evitado enfriarse en su amor. Porque, mis amados hermanos, ¿cuál es el único lugar donde tu corazón arde en plenitud? ¿No es en la vida de oración? ¿No es en la vida de oración que tú derramas como agua tu corazón? ¿Quiénes más cayeron? ¿Recuerdan a un famoso joven llamado Juan Marcos? Juan Marcos, sobrino de Bernabé, acompañando a Bernabé, emocionado, una profesión de fe. ¿Y qué fue lo que le pasó? Antes de que empezaran los meros catorrazos, algo le pasó a Juan Marcos, y él se enfrió en su celo por hacer el bien, por seguir y hacer la obra de nuestro Señor. ¿Has conocido personas frías en cuanto a la obra del Señor? ¿Has conocido personas que comenzaron bien como esos Juan Marcos, acompañando en el viaje misionero, pero en un momento ellos deciden regresar a sus hogares, a la comodidad y la seguridad de su hogar, enfriando su celo por hacer el bien? ¿Qué les pasó? ¿No es en un lugar donde arde nuestro corazón y donde constantemente somos animados a perseverar haciendo el bien? Por mucho que tú y yo queramos animar a muchos cristianos a que continúen y perseveren en el camino angosto, no van a continuar, mis amados hermanos, si no hay un corazón que está de rodillas delante de nuestro Señor. ¿Recuerdan a Demas? Siguió a un apóstol, aprendió a los pies de un apóstol. Muchos de nosotros ya quisiéramos haber crecido aprendiendo a los pies de un apóstol. Y saben, Demas se aparta. Sabemos lo que dice la Escritura: volvió a este mundo. ¿Por qué tropezaron los Gálatas? ¿Por qué Pedro tropezó? ¿Por qué los efesios tropezaron? ¿Por qué Juan Marcos tropezó? ¿Por qué Demas tropezó? ¿Por qué cayeron en este tipo de pecados? Bueno, sabemos que es miserable tener caídas. Y sabemos que, dice J.C. Ryle, un barco varado es un panorama muy triste.
Un águila con alas rotas es una escena muy triste. Un jardín invadido por la maleza es un panorama muy lamentable. Un arpa sin cuerdas. Pero no hay nada más miserable, no hay nada más digno de lástima que un cristiano reincidente. Dice, un reincidente es un espectáculo más triste. Si pueden ustedes imaginar algún escenario triste y lamentable, todos hemos visto algunos escenarios tristes donde de verdad conmueve el corazón. Pero ¿saben lo que debería de conmover nuestro corazón? Es ver a un cristiano que ha caído, que ha tropezado, que ha abandonado su vida privada de oración, que tiene la conciencia herida, que está hastiado de sí mismo. Y es precisamente lo que dice Proverbios 14:14, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. ¿Te das cuenta cómo va a vivir un cristiano que tiene una nueva naturaleza, pero que no está alimentándose, que no está creciendo, ni está siendo fortalecido por el poder del Espíritu Santo en su vida privada de oración, sino que ha caído en pecado, tiene la conciencia herida, está hastiado de sí mismo, tiene los recuerdos llenos de remordimiento, su corazón está atravesado por las saetas de nuestro Señor y su espíritu está roto con una carga de acusaciones internas? Dice J.C. Ryle, eso es el infierno en la tierra. De verdad, mis hermanos, ¿qué puede hacer un cristiano que no está viviendo una vida de oración real y profunda en la presencia de nuestro Señor? No es ni del mundo, ni tampoco está viviendo en plenitud en su vida espiritual, porque se nos ha dado la nueva vida en Cristo, que es una vida 100% espiritual, no carnal para nada. Ni puedes satisfacerte en el mundo, ni tampoco te estás satisfaciendo en el Señor. Estás en medio, eres miserable. ¿Cuál podría ser la causa? Bueno, dice el hermano J.C. Ryle, la historia secreta de las caídas en pecado solo serán conocidas en aquel gran día delante de nuestro Señor. Pero muy humildemente él escribe, en mi opinión, como ministro del Evangelio, y yo comparto esta opinión, creemos que el descuido o el abandono de la oración privada es la causa por la cual muchos cristianos están hoy en día hastiados de sus propios caminos. ¿Has escuchado en alguna ocasión a alguna persona que dice, basta, quiero cambiarme de casa, quiero cambiarme de trabajo, quiero cambiarme de aquí, quiero comenzar todo de nuevo? Pues mi amado cristiano, mi amada hermana en la fe, estás hastiado de tus caminos. ¿Sabes por qué estás hastiado de tus caminos? Dice la Escritura nuevamente, de sus caminos será hastiado el necio de corazón. Porque has estado viviendo en tus caminos, porque has estado haciendo las cosas sin oración, no sin hablar solamente, porque cuántas personas dicen, es que yo oro, pero realmente son oraciones lo que estás haciendo. ¿Estás reconociendo la soberanía, la grandeza, la majestuosidad, la gloria del Dios Altísimo, del Dios 3 veces santo? ¿O solamente estás acercándote a Dios para quejarte y exponer tus demandas y decir cuán descontento estás con la vida que estás viviendo? Pero nunca hay arrepentimiento, nunca hay confesión. Nunca dices en tus oraciones, basta de mí y Señor, sin importar lo que cueste, que se haga tu voluntad en mi vida. Ayúdame a ser un hombre o una mujer obediente, a dejar de pensar por mí mismo, a dejar de inventar el cristianismo y realmente a comenzar a obedecer tal cual lo que dice tu santa palabra. ¿Por qué el hombre está hastiado de sus caminos? Por la dureza de su corazón, por la necedad de su corazón. Porque la Escritura afirma que los caminos de nuestro Señor son deleitosos y todas sus veredas son paz. Si no estás disfrutando tu vida, es porque estás viviendo conforme a tus caminos. Biblias leídas sin oración, sermones escuchados sin oración, viajes sin una oración, un cambio de casa o residencias elegidas sin oración. Amistades, que estás rodeado de personas, pero sin oración, no oras por las personas con las que te debes de relacionar. Oraciones apresuradas o hechas sin el corazón. Todo esto es lo que lleva a una persona a que esté hastiado de sus propios caminos, atrapado en su pecado, quejándose, atrapado y neceando por la necedad de su propio corazón.
Biblias leídas sin oración, sermones escuchados sin oración, viajes hechos sin haber orado, cambio de casa o elegir algunas cosas para nuestra vida sin orar antes que eso, y tienes problemas con personas. ¿Por qué no oras por las amistades con las que te vas a rodear? Siempre estás elevando oraciones apresuradas, rápidas, superficiales, pero tu corazón no está en esas oraciones. Tu corazón no está rendido ante la soberanía y el señorío de nuestro Señor. Todo lo que se hace sin oración no son más que pasos hacia atrás y que te van a llevar a una parálisis espiritual. Porque no has valorado la oración verdadera. Porque se te dio el Espíritu Santo para que clames, Abba Padre, para que genuinamente seas alumbrado por nuestro Señor, pero no has cultivado una vida de oración. Estos hermanos o hermanas llegan al punto en el que el Señor les permite tener una caída tremenda en el pecado, para que aprendan a reconocer que se han apartado del Señor y de todo su corazón, como en el Antiguo Testamento el Señor lo profetizó: llegará el día en el que me van a buscar, pero cuando me busquen no va a ser superficialmente, sino que me van a buscar de todo su corazón. Y Dios permitió que el pueblo de Israel estuviera esclavizado durante tanto tiempo. No descuiden la vida privada de oración, mis amados hermanos. No la menosprecien, no la tengan en poco, porque este es el proceso que va a dar a luz tu debilidad y tu parálisis espiritual. ¿Qué pasó con Lot? Esos Lots persistentes ¿en qué? En persistir en siempre escoger esa mundanalidad. ¿Recuerdan? Abraham le da a escoger a Lot. ¿Qué quieres? Y Lot escoge lo mejor de la tierra. Y poco a poco fue poniendo sus tiendas hasta estar en medio de Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasa contigo, Lot? Que no tienes convicciones. ¿Sabes por qué no tienes fuerza en tus convicciones? Por tu débil o tu nula vida de oración privada. ¿Por qué Sansón era tan inestable? ¿Por qué Sansón tuvo siempre esas tendencias? La falta de oración trae inestabilidad. La falta de oración hace que los Salomones terminen idolatrando a sus esposas, siendo sometidos por la voluntad de sus mujeres. La falta de oración hace que esos asas sean inconsistentes con lo que profesan. Y la falta de oración lleva a que unos Josafats sean flexibles con el mundo. ¿Recuerdas? Josafat siendo amigo de Acab, siendo que Acab era enemigo del Señor. ¿Por qué no tienes esa firmeza, esa claridad, esa determinación en las cosas santas? Por una falta o una nula vida de oración. ¿Y por qué Marta está tan turbada y afanada, con un exceso de cuidado en todas las cosas? Pues claro, porque no sabe cultivar una vida de oración. Hoy en día hay muchos Josafats, muchas Martas, muchos Asas, muchos Salomones, muchos Lots, muchos Sansones dentro de la iglesia. ¿Por qué, mis amados hermanos? Podemos opinar que por la falta, por el descuido o por el abandono de la oración privada, ellos tropezaron y cayeron. Se volvieron descuidados en la oración privada. Nunca lo olvidemos, mis amados hermanos. Quien cae ante este mundo, cae primero en privado. Antes de que una persona caiga en pecado en este mundo, ya cayó en privado. Y quiero insistir en esto. Sabemos lo que son pecados obvios. El que una persona esté fornicando, adulterando, mintiendo, robando abiertamente, blasfemando el nombre del Señor, son pecados obvios. Pero ¿sabes que la falta misma de oración es pecado? ¿Sabes que una persona que no ora está viviendo en pecado? ¿Y sabes por qué en el exterior no quiere orar? No quiere reunirse a orar, no quiere orar en privado, no quiere leer las Escrituras, porque ya cayó desde sus rodillas. Falló en su vida privada, por lo tanto va a caer en público. Porque hay personas que no quieren congregarse. Porque hay personas que todas las cosas les ganan y fallan en cumplir con sus deberes espirituales, en el evangelismo, en la adoración, en el discipulado, en el servicio al Señor. ¿Por qué muchas personas no pueden despegar para poder cumplir con sus deberes espirituales y caen públicamente, comienzan a caer en cuanto a sus deberes espirituales? Porque cayeron antes en lo privado.
tropezaron en su vida de oración. Son reincidentes en sus rodillas mucho antes de que ellos reincidieran ante los ojos del mundo. Al igual que Pedro, ignoran la advertencia: velad y orad. El mundo está observando que nosotros caigamos y tropecemos, mis amados hermanos. El día que alguno de nosotros caiga, ellos nos van a ofrecer como comidilla para sus dioses, como un sacrificio. Están esperando que alguno de nosotros haga algo mal, para que entonces nos señalen y nos digan: míralo cómo era un hipócrita, míralo cómo es igual o peor que todos nosotros. El día que tú y yo tropecemos, ellos nos van a ofrecer a sus dioses. Pero lo que ellos no saben, porque para ellos solamente es que nosotros somos unos mentirosos, pero lo que ellos no saben, y me fascinó esta frase de J.C. Ryle, ellos no saben que esa misma mañana, esa persona que tropezó había salido de su alcoba a toda prisa sin haber terminado sus oraciones habituales. Salió a toda prisa en la mañana sin haber terminado sus oraciones habituales. ¿Sales de tu casa en la mañana y no oraste? ¿Tuviste tiempo para preparar todas las cosas y no oraste profundamente, decididamente? Pelea, mis amados hermanos, peleen por su vida de oración. Pelea por tu vida de oración, porque de eso depende todo tu día. Decía Lutero: si yo no oro 3 o 4 horas, no voy a poder vivir en este mundo. Spurgeon decía lo mismo: si no oro entre 3 o 4 o 5 horas, dice, yo no sé cómo las personas se atreven a salir de este mundo sin haber orado, sin haber procurado. Hay tanto que exponer en la presencia del Señor. Y Lutero mismo decía: hago más en un día cuando oro 3 o 4 horas que intentar hacer tantas cosas sin haber orado y haber buscado al Señor. No lo olviden, Dios es el Dios del tiempo. Y por mucho que te levantes en la mañana y te vayas a dormir tarde en la noche, dice la Escritura, Dios va a dar a su amado el sueño y el descanso. A su amado, el que lo busca, el que sabe buscar su rostro, el que sabe encontrar su rostro en oración. Así que la pregunta sigue estando en el aire: ¿oras? ¿Oras? Que Dios nos ayude a orar adecuadamente. Amado Señor,